Ya les eché ahorita mientras improvisaba como maestro de blues, mientras salía la imagen, una cantidad de cosas de computación cuántica. ¿Qué es realmente computación cuántica? Es un cambio total en el modelo de procesamiento que tenemos hoy en día. Y el cambio viene enfocado en esto. Los procesadores que tenemos hasta el momento, de cualquier tipo de procesador, basados en transistores, básicamente lo que hacen es llenar un transistor y decir, si tiene energía es un 1 y si no tiene energía es un 0. Y desde ahí entramos a procesar todo. Computación cuántica lo que hace es utilizar el estado de spin de los electrones para convertir eso en datos. Y al utilizar el estado de spin del electrón, por más pequeño que sea un transistor o un chip, hay que recorrer energía. Yo leía, me enteré hace poco, hace como 15 días, que salió Core i9, creo que es, el último procesador de Intel. Y entonces ya hablan de billones de chips en ese pedacito, ¿no? Entonces yo me ponía a hacer los cálculos, la cantidad de vueltas que tiene que dar la energía para recorrer todos los billones de transistores que hay ahí. Conclusión, la energía de un lado al otro en ese pedacito llega mareada, ¿sí? Pero por más pequeño que sea el espacio, va a la velocidad de la luz, o lo más cercano a la velocidad de la luz. Y los que se acuerdan un poco de relatividad de Einstein, le dicen a uno, nada va más rápido que a la velocidad de la luz. En el mundo de la física grande. Pero en el mundo de la física subatómica y mecánica cuántica, el estado de spin del electrón se mueve mucho más rápido que la velocidad de la luz, tan rápido que no hay paso de unidad de tiempo. Eso hace que computación cuántica tenga una capacidad de procesamiento extremadamente más alta. Es decir, que lo que hasta ahora conocemos de la ley de Moore, que se va agregando exponencialmente la capacidad de procesamiento, aquí se rompe. Si vamos en una curva así, imagínense que ahora eso crece hacia arriba y rompe el techo. Eso es lo que va a suceder con computación cuántica. Como todo cuento, hay un príncipe, ¿no? Entonces el príncipe de nuestro cuento es el estado de spin del electrón. ¿Cómo uno puede entender el estado de spin del electrón? Yo quiero que se imaginen una moneda, ¿sí? Tiene cara y tiene sello, ¿no? Cuando uno pone a girar la moneda en una tabla, yo le pongo a hacer que da vuelticas así, y yo estoy viendo la moneda girar, es muy difícil saber si es cara o sello en el momento que más rápido está girando la moneda. Prácticamente yo veo cara y sello al mismo tiempo. Eso es lo que significa el estado de spin del electrón. Imagínense al electrón allá bailando alrededor del átomo, dando vueltas todo el tiempo, como una moneda. Solo que no tiene cara y sello, sino tiene múltiples estados al mismo tiempo. Muchísimos estados, dependiendo del tipo de átomo al que se enfrenta. Eso suena muy bonito, poder tener muchos tipos de datos en un mismo instante. Y esos se almacenan en algo que son los qubits. Y ya les voy a explicar cómo almacenan esos datos. Pero así como todo cuento tiene un príncipe, pues aquí no puede faltar el villano de nuestro cuento. Y el villano de nuestro cuento no es nada más que el principio de incertidumbre de Heisenberg. La definición más sencilla del principio de incertidumbre de Heisenberg es que yo no puedo saber todo con exactitud. O conozco la velocidad o conozco el momento o la posición con exactitud. Nunca puedo conocer las dos cosas al tiempo. Y entre más conozco del uno, menos conozco del otro. Entonces imagínense ustedes si una cámara quisiera tomarle una foto a los electrones dando vueltas allá, pues o la toma y sale borroso porque no puede calcular la posición, o la toma exacta que muestra cómo es el electrón, pero no puede calcular cuál es el valor que tenía ese electrón en ese momento. Ese es el reto al que nos estamos enfrentando, más otra cantidad de cosas con incertidumbre, ¿no? Imagínense que los átomos son un poquito sensibles y entonces si usted los observa, como son fotones a ese nivel, son partículas de energía mayormente conformadas por fermiones, pues si uno los observa cambian de estado. ¿Les parece conocido algo en este planeta? Entonces, ¿qué es un qubit? Los qubits son las unidades de medida de computación cuántica y se expresan en esa esfera que ustedes veían, que es la esfera de Bloch, donde uno expresa el valor que tiene el qubit dependiendo en qué parte se encuentra de esa esfera. Fíjense que ya él habla, como está aquí el video, no habla únicamente que yo tengo unos y ceros. Al mismo instante yo puedo tener todos los posibles valores entre 0 y 1 en una sola operación de procesamiento. Véanlo de esta forma. Machine Learning hoy en día, yo pongo a ejecutar una regresión lineal. Hablemos un modelo sencillo. Y yo le digo a esa regresión lineal, predígame los siguientes 20 estados, ¿cierto? Esa regresión lineal, ¿qué es lo que hace? Predice el primero, después predice el segundo, predice el tercero hasta que llega al estado 20. Y si cada estado predecirlo le toma 5 minutos, pues predecir los 20 estados a mí me tomó una cantidad de tiempo gigantesca.
Computación cuántica, en ese mismo algoritmo de Machine Learning, predeciría los 20 estados en el primer nanosegundo de procesamiento. Y en el siguiente nanosegundo de procesamiento me diría cuál de esos estados es el más confiable. Esa es una de las diferencias, ¿sí? Entonces, ya no tuve que irme toda esa cantidad de tiempo. Si yo quiero entender un poco más de los qubits, ¿quiénes se acuerdan de álgebra lineal? Y mejor dicho, no quiénes se acuerdan, ¿quiénes les gusta el álgebra lineal? Ahí es donde tenemos todos que alzar la mano. Álgebra lineal es el pan de cada día de computación cuántica. Necesariamente tenemos que saber trabajar álgebra lineal. Esta es la representación de un qubit. Aquí está muy sencillo, es un vector, pero si yo tengo 2 qubits o más, comienzan a volverse unas matrices bastante entretenidas. Ahora, ¿cuáles son las limitantes para trabajar computación cuántica hoy en día? Hoy en día se trabajan sobre todo en Q-Sharp. Lo que yo hago es simular en un computador normal pues los qubits, y esos qubits consumen memoria. 31 qubits son 16 gigas de memoria, 32 qubits creo que son 32 gigas, y de ahí en adelante pasar a 40 qubits estaríamos hablando de 16 teras de memoria. ¿Cuántas máquinas imaginan que tienen 16 teras de memoria? Es un poquitico, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos limitantes para trabajar computación cuántica hoy en día, y el punto de singularidad que les decía se encuentra en 80 qubits. 80 qubits es el cálculo de toda la computación del mundo sumada hoy en día. Todas son los supercomputadores, los portátiles, los equipos de escritorio, los celulares con los que están mirando en este momento. Toda la capacidad de procesamiento del mundo sumada serían más o menos 80 qubits. En ese punto computación cuántica se vuelve realmente útil. ¿Cuáles son las propiedades de esto? La primera es la superposición. La superposición es lo que les explicaba de la moneda. Puede tener varios estados al mismo tiempo. Entonces, ese ejemplo de la moneda es muy chévere. Yo tengo un gran amigo que se llama Juan Manuel Goenaga, y él me explicó la superposición de la forma más sencilla. Y él coge y me dice, la superposición, él está casado, y me dice, es como cuando mi esposa está feliz y brava al mismo tiempo. Y yo le dije, mano, usted debería haber sido físico. ¿Sí? Explicó eso sencillo. Es justamente eso, tener muchos estados al mismo tiempo. Imagínense ustedes como si yo declarara una variable entera. Entonces yo cojo y digo en cualquier lenguaje de programación, bueno, la sintaxis cambia, pero en C#, que es el que yo manejo, uno dice int a, pongamos la variable, es igual a 5. Conclusión, es entero, tiene 5. Imagínense en computación cuántica, si ese mismo entero pudiera tener todos los números desde menos infinito a infinito al mismo tiempo. Esa es una de las diferencias en computación cuántica. El siguiente punto es el quantum entanglement, y esto tiene un beneficio muy grande para pasar información de un lado a otro. Por más velocidad de internet que tenemos hoy en día, o no internet, por más velocidad que yo tenga para conectar supercomputadores, hay un tiempo de lag, hay un delay en el paso de información. Conclusión, en un mundo de milisegundos seguimos sumando milisegundos. Quantum entanglement es la forma en que un átomo se comunica con otro sin que tenga que pasar una unidad del tiempo. Es decir, cuando yo cambio un qubit en el punto A, puedo en el mismo instante, es que no pasó nada de tiempo, el qubit en el punto B cambió su valor. Imagínense esto, es como si yo tuviera un servidor en Estados Unidos, un servidor en Japón, y la transferencia de información es realmente en tiempo real. Eso es lo que sucede con el quantum entanglement. Entonces ahí es donde viene otro reto importante, ¿no? Hasta ahora nos han dicho, es que programar en paralelo, es que multiprocesamiento es un reto. Imagínense el reto ahora de programar realmente en tiempo real.